vamos para allá. Al igual que dicen que si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma, pues como no hemos ido a México, José Álvarez ha venido al Café Gijón de Madrid. José, bienvenido a Radio Cine, ¿qué tal? No, muchas gracias y muchas gracias por el interés y estoy encantado de estar en este maravilloso café. Qué maravilla, uno lo añora. Sí. Estando desde México, pues uno añora este espacio, de repente se acuerda uno de venir a tomar un carajillo con anís aquí, ¿no, hombre? Se extraña mucho. Sí. Por supuesto. Oye, estamos contigo principalmente para hablar de tu última película de Canícula, pero también hablaremos, por supuesto, de Flores en el desierto de la película, ¿no? Así es. Pero es que Canícula ahora está recibiendo como muchos premios. ¿Esto qué ha sucedido? ¿Por qué se llama Canícula? Empezamos acaso por el nombre. Bueno, pues mira, te lo voy a resumir. Necesitábamos tener el nombre en la cuarta etapa de rodaje. Sí. Necesitábamos meter el nombre porque la habíamos metido a un festival en México que para nosotros ha sido siempre muy importante. Y estaban por formar el catálogo y me dijeron, necesitamos tener el nombre. Yo la llamaba de otra manera y justamente cuando en la última parte del rodaje me voy caminando con el maestro y justo salió el concepto, porque él me habló me contaba la historia de los hombres voladores muertos. Ajá. Que bajan en la época más caliente, en la época de la canícula. Sí. O le llaman también la época del sol sangrante, que es, como lo sabemos, pues es la época más caliente del año en diferentes zonas del mundo. Y en este caso nos tocó apresuradamente en marzo. Se adelantó un poco la canícula cerca de la ciudad de Sagrada del Tajín, y cuando mencionó el nombre el maestro, la palabra canícula, me llamó mucho la atención y le pedí que me explicara exactamente qué era la canícula para ellos y tal, y entonces donde me explica que al final es la historia de los primeros voladores. Dios, dicen que hace 2 o 3 mil años, es un poco una mitología que él me cuenta. Parece que Dios le pide a una aldea que sobre un árbol monten una manzana, como le llaman ellos, y que pongan a los 4 hombres más fuertes del pueblo a volar. Les explica a Dios de qué manera hacerlo, y cuando empiezan a volar, empieza a ser tan importante el vuelo que se desprende del árbol la manzana con los voladores y se van a las estrellas. Y nunca regresaron, o la gente del pueblo, las mujeres molestas, enojadas porque habían perdido a sus maridos o a sus hijos o tal, molestas, y deciden cortar el árbol. Se molestan por la petición de Dios, cortan el árbol, y a los pocos días que quieren bajar los voladores de nuevo, se encuentran que el árbol estaba cortado. Entonces, a manera de sacrificio y de subsanación por haber sido hombres de poca fe, se van los hombres voladores para siempre, que representan a todos los voladores que se han matado en el palo volador, y bajan en la época de la canícula. Por eso los voladores adultos llevan un pantalón rojo que lleva el simbolismo de la sangre, ¿no? Porque al final los voladores lo que simulan es la muerte. A la hora que vuelan se mueren, y luego a partir de que están volando y están repartiendo. Bueno, es que la historia es que los voladores suben a despertar a las deidades. Con el tambor y con la flauta, desde la parte alta despiertan a las deidades para pedirle fertilidad, para pedirle agua, para pedirle salud, para pedirle amor, para pedirle alimentos, para pedirle todo esto. Entonces, a la hora que se tiran, mueren, pero empiezan a regar todo lo que les dieron los dioses como ellos siempre lo dicen, ellos oran y danzan para toda la humanidad, no solamente para su comunidad. Y a la hora que riegan todas esas bendiciones y beneficios que obtuvieron de las deidades en los cielos, vuelven a vivir. Entonces, bueno, ya lo sabemos, pues es un sacrificio religioso, ceremonial, viene la muerte y luego viene la nueva vida. Entonces, bueno, pues esa es la larga razón del nombre de la canícula, que para ellos es como un momento muy importante. Y además la verdad que me gustaba cómo fonéticamente sonaba, y después de haber vivido ese calor, pues sí había que ponerle un nombre. Claro. Pues sí, ese es el calor canicular, pues ese es un calor brutal, aunque mucha gente me dice que la película se ve muy fresquita. Sí. Se ve muy fresquita, no se siente la canícula en realidad, ¿no? Pero bueno, y tratamos de hacer con el sonido un poco más intenso ciertos momentos de calor y tal, pero bueno, es un poco esa explicación, más un poco el capricho del director.
Bueno, y lo autorizó el maestro Esteban, así que le gustó también el nombre al maestro y dije, bueno, pues ya, que se llame así. Ajá. La película, un poco para situarnos, para que les suene un poco extraño esto de los hombres voladores y demás, nos describe una serie de tradiciones de una cultura que queda en México, son los totonacas. Así es. Son los totonacas que están en el norte de Veracruz, que es exactamente del Golfo de México, que fue donde llegó el impacto de la conquista española. Justamente ahí, y de ahí pertenecen, ellos pertenecen, incluso la cultura totonaca se abre, incluso puede llegar a Puebla, sí, puede llegar incluso a ciertos lugares de Tabasco. O sea, fue una cultura muy importante, muy fuerte, y bueno, de ahí es justamente de la zona de Veracruz. Ellos fueron, me comentabas antes fuera de micrófono, los que recibieron, digamos, a Hernán Cortés porque los aztecas los tenían un poquito apaleados. Así es. Se hace la Triple Alianza, que son 3 tribus importantísimas y fuertísimas, muy guerreras, sobre todo en la mesa central de México, y empezaron a tener a muchas culturas oprimidas, ¿no? Sí. Y a los totonacas particularmente, que era una cultura muy rica porque eran mercaderes, eran grandes artistas, tenían un culto por los dioses y tal, eran digamos que no eran pues del calibre de guerreros como estas otras sí, culturas, y los tenían muy oprimidos, los dominaban los aztecas. Y paradójicamente, cuando llegan los españoles, pues el primer encuentro que tienen es con los totonacas. Y los totonacas, que es una cultura, como ya te lo dije, digamos que tiene como esta parte política, esta parte amistosa, esta parte curiosa, pues lo que hacen es que ven a los españoles como un grupo fuerte. Y vinieron, me parece, seguramente han de haber llegado de una manera inteligente quizá los españoles ahí, y logran una alianza con los totonacas, lo cual que les permite la liberación de la fuerza de los aztecas. Entonces eso es como una de las cosas que es importante. Te contaba también que por ejemplo, es una cultura que inventó no solamente, por ejemplo, la utilización, que lo ves en la película, sí, fueron los primeros que empezaron a utilizar la figura tripoidal, o sea, las vasijas sí, sobre una base tripoidal. Eso fue un gran descubrimiento que tuvieron ellos y lo empezaron a utilizar, y luego fueron copiados por muchas culturas mexicanas. Y crearon también las caritas sonrientes que te contaba hace rato, ¿no? Que es la carita sonriente, que es la carita que manifiesta la felicidad, la simpatía, Bueno, Octavio Paz precisamente hace una diferencia a partir de un libro que escribió sobre las caritas sonrientes, marca claramente una diferencia entre la sonrisa y la carcajada. Decía, los totonacas hacían sonrisa, la carcajada pertenece al demonio, la sonrisa pertenece a Dios. O sea, uno pertenece al mal, otro pertenece al bien. Los totonacas pertenecían al bien, pertenecían a Dios y pertenecían a la alegría. Una reflexión que hace Octavio Paz por ahí. Entonces, bueno, era una cultura así, era una cultura que tenía pues abiertos los brazos, se dedicaban a eso, eran comerciantes, entonces, bueno, pues sí, ahí con ellos los grabamos. Ceremonialmente desarrollaron este asunto del vuelo, aunque no es el único lugar donde se vuela en México, hay muchos otros lugares en donde se vuelan, incluso de otras culturas. Incluso hasta Centroamérica llega la costumbre del vuelo. Hay voladores que solamente vuelan uno, por ejemplo. Sí. Sí, porque estos son 4 que se cuelgan y, digamos, hasta llegar. Hay una imagen, desde luego, potentísima, comentábamos antes, en tu película, que es cuando se ve ellos subidos en un palo que no se sabe ni de dónde parte, con, como el campanario, la parte alta de una iglesia, hasta subirles ahí y que están, digamos, boca abajo, dando vueltas, lleva todo un trabajo, y es como, ¿qué se hace? ¿Como una forma religiosa, como un ceremonial? ¿Qué significado tiene que estén estos hombres ahí volando, digamos, dando vueltas, arriesgando propiamente su vida? Bueno, es lo que te expliqué hace un momento, que suben al cielo a despertar a las deidades y a pedirle todo lo que necesita la comunidad y el mundo entero. Sí. Entonces suben a eso, los despiertan, les piden y luego bajan ellos y los riegan al mundo. Esa es básicamente la situación. Lo que te decía hace rato, que es muy interesante, es que en ese plano puedes ver la parte de la fachada de la catedral, sí, con el campanario, y además estás viendo el palo volador, lo cual habla
mucho más de un mestizaje o de un meridaje entre dos culturas, y por ende entonces existen todos los sincretismos que existen, por eso se persignan y por eso, o sea, tienen una combinación, comparten muy bien esta práctica de la fe. Y bueno, la práctica de la fe, digamos que es distinta, pero comulgan en muchas cosas. O sea, para ellos la Virgen es la Madre Tierra, ¿no? El agua también es parte de la Madre, pues es parte de la Tierra. El Padre Sol, el Abuelo Fuego, o sea, tienen como... Y luego tienen a sus santos también, que son los mismos santos de la religión católica. Lo que pasa es que los entienden de diferente forma, pero les tienen igual el nombre de San José, el nombre de Jesús, el nombre de San Pablo, de San Pedro, de todo. O sea, tienen pero reflejados mucho más desde un lugar indígena, pero habla de ese mestizaje, habla de este sincretismo religioso que hay entre una cultura y otra, ¿no? Y se ve que es un ejemplo muy claro de este meridaje, que no está intervenido el palo volador y la iglesia, o sea, conviven uno y el otro sin mayor conflicto. Cuando en otras zonas del país, bueno, llegaban los españoles, llegaba la conquista y ponían sus iglesias sobre las pirámides, tapaban las pirámides, las tiraban si se podía y ponían sus iglesias encima. Quizá esa es una de las razones de que esta cultura hayan sobrevivido tantos aspectos, yo creo que ya milenarios, ¿no? Porque se ve cómo son auténticos maestros en la cerámica, cómo conservan muchísimas de sus tradiciones, incluso aunque sea la simbología religiosa, metiendo la parte en el catolicismo, hay mucho de su religión originaria, ¿no? Digamos, el propio maestro, todos los rituales que les va enseñando y cómo tienen que bailar y demás. No, y es muy interesante porque al mismo tiempo que les está enseñando a bailar, les enseña la lengua, que eso es muy bonito. Sí. Eso es muy bonito, o sea, hacen es que hay hombres realmente, mira, yo creo que de hecho una de las grandes ventajas y una de las grandes virtudes de la conservación de culturas originales como esta, sin duda es la alternativa que se le dan a los jóvenes. Es decir, hoy México, que está con un problema de pobreza brutal, no solamente de pobreza, sino de violencia, el narco nos tiene absolutamente asfixiados, esta guerra que montó el Estado contra ellos, que sin ninguna estrategia clara está llevando a esta guerra con tantos muertos, miles de muertos, decenas de miles de muertos, 60,000 o 70,000 muertos tenemos en México. De repente, cuando yo lo observo, me doy cuenta que los hombres jóvenes que están realmente involucrados con su cultura original, es una alternativa para no irse detrás del dinero, detrás de las camionetas, detrás de las pistolas, porque los jóvenes a partir de los 16 años, para ellos es una alternativa dedicarse al narco. Entonces el hecho de que tengan ritos y ceremonias con tanta fuerza, con tanta trascendencia, les permite de alguna manera que puedan estar sin la tentación de irse por ese camino, porque ese camino está ahí. Imagínate tú en Veracruz, el Cártel del Golfo, o sea, que está metido hasta endémicamente ahí, es una cosa brutal, ¿no? Entonces creo que los jóvenes indígenas que tienen estas tradiciones tan fuertes, tan ortodoxas en algún sentido, pues para ellos se lo piensan. O sea, saben que digamos que ahí está el mal, saben que está el mal. Aunque muchos de ellos, ni hablar, pues rentan sus tierras para la siembra de droga o permiten el trasiego de alguna forma, o incluso muchos de ellos trabajan con el narco. Pues eso es lo que... Entonces me parece que esta profunda fe, llamémosle de alguna, yo le llamo fe vivencial, porque ellos viven en la fe. Sí. Ellos no tienen que imaginarse cosas, para ellos los dioses están ahí, no tienen que estar, no dudan de su existencia, no tienen ese problema, y luego no tienen culpa. Entonces pues es buenísimo, porque con su sistema religioso pues no tienen culpa, entonces viven mucho más alegres y mucho más tranquilos. Pero el tema es ese, que me parece que cuando existen estas culturas tan fuertes, tan rigurosas en un sentido, les permiten estar fuera del mal.